La mañana con 29 minutos. Gracias por sintonizar a primera hora de Emisoras Unidas. Vamos a darle seguimiento, o por lo menos eso es lo que está puesto sobre el papel, es lo que quisiéramos hacer a esta hora. Un seguimiento de cómo va la situación en el kilómetro 24 de la ruta hacia El Salvador. Hay 3 carriles habilitados, pero la inestabilidad del terreno continúa. Y habrá que ver, esa es la idea de esta hora, hablar con un experto para que nos cuente cómo van los estudios, cómo va el diagnóstico, qué trabajos de mitigación se necesitan, cuán peligroso realmente es transitar por el lugar, hasta qué punto se puede hablar de una solución de corto, mediano, largo plazo. Estamos hablando en 2 sentidos. La solución de corto plazo o inmediata sería, bueno, habilitar y sigan pasando. Pero se necesita evidentemente ahí hacer algo más. Eso es lo que se percibe de todas las entrevistas que se han hecho en este espacio, de los artículos que se han publicado y de lo que uno puede alcanzar como deducción cuando recuerda cómo es ese terreno y también ve el calibre de derrumbe que hubo ahí. Hay que decirlo, no es el único sitio donde ocurren estas cosas. La red vial en Guatemala es uno de los temas pendientes de gran investigación periodística. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante los últimos, vamos a ser benévolos en el lapso? 20 años. ¿Qué ha pasado en 20 años? ¿Qué inversiones se han hecho? ¿Qué tipo de inversiones? ¿Cuánto de corrupción ha habido en eso? Que debe haber habido mucha. ¿Y cuántos de los caminos, cuántas de las carreteras, cuántas de las diferentes rutas que se siguen realmente tuvieron una planificación que tomó en cuenta no solo la necesidad de transportar gente, de transportar mercancías, de transportar turismo, por decirlo, en cuanto a actividades económicas se refiere? ¿Cuánto tomaron en cuenta el terreno donde fueron hechas? ¿Cuántas expropiaciones no se pudieron hacer bien para poder realmente terminar la obra, hacerla con las características técnicas que se necesitaba? Bueno, hay muchas preguntas. Y también hay preguntas que, de hecho, hay estudios que sobre todo ha hecho el sector privado, de cuántas carreteras se necesitan y cuánto tendríamos que mejorar para que la productividad también se moviera. Y cuando digo se moviera, también me refiero a esto como mínimo en 2 sentidos. Se moviera más rápido todo lo que se transporta por Guatemala, pero también se moviera la competitividad en ser mucho mayor, ser más competitivo como país, porque eso siempre trae, le da valor, digamos, al país en cuanto a eso. Así que estamos a la espera de que podamos hacer contacto con nuestra fuente, como se dice en Guatemala, ya apalabrada, para poder dar seguimiento a este tema que ha causado sufrimiento ya por 2 semanas. Ya van 2 semanas de esto. Y aunque ayer y hoy se han abierto carriles, tuve algunos testimonios de gente que venía de viaje, venía de regreso o venía entrando a Guatemala por ABC de razón y tuvieron que esperar, hacer la correspondiente cola, la espera, que se está volviendo ya demasiado normal en el día típico del guatemalteco. ¿Por qué? Porque cuando no es una cosa es otra. El sábado fue este transporte con un gran cilindro el que ocasionó una debacle en la Aguilar Batres. Hoy tenemos un problema en el paso a desnivel de la Mate. Y así cuando uno va apuntando, va dándole seguimiento al tema, descubre cosas. Dice, bueno, hoy fue aquí, mañana fue allá. De pronto se juntan 2 lugares y el caos es tremendo. Todo esto también cuesta en la productividad de los guatemaltecos e incluso, me aventuro a decir algo, casi con la certeza de que no estoy, digamos, cayendo en una especulación irresponsable. También tiene que ver con la salud mental de la gente. Porque no puede llegar uno igual a su trabajo si tenía programado 1 hora, por decir algo, y se demora 2 o 3. Y si lo vemos en la jornada de la tarde, no puede llegar uno a casa igual si algo que tendría que haberse tomado, qué sé yo, 40 minutos, hora y media, no sé. Estoy especulando, cada ruta y cada destino son diferentes. Pero ¿qué ocurre si esto se torna en una tortura de no moverse? Y es porque ocurrió
ABCD, como le digo. Es que pueden ser varias las situaciones, aparte de la saturación de tráfico que ya conocemos que es muy grande. Así que bueno, en este caso sí la idea es aterrizar en el kilómetro 24.5. Veo que todavía no hemos logrado el contacto. Algún problema hay de orden de señal o algo así. Mientras llega ese momento, ya que le he hecho la presentación extensa del tema, busco en el mundo internacional a ver si hay algo, y hay varias cosas. Siempre es realmente apasionante ver cómo el mundo se va moviendo noticiosamente hablando, y uno puede ir de un sitio a otro. Pero bueno, vamos a la presentación correspondiente, Wilito. ¿Estamos listos? 1, 2, 3, adelante. A Primera Hora presenta el tema del día. Quien nos acompaña por la vía telefónica es el doctor en geofísica David Monterroso, subdirector de mitigación de la CONRED. Doctor Monterroso, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Aterrizamos de una vez en el tema. Kilómetro 24.5, ruta hacia El Salvador. 3 carriles abiertos, pero la inestabilidad del terreno continúa. ¿Qué nos cuenta usted desde la perspectiva de la CONRED? Sí, bueno. La inestabilidad, como usted lo acaba de decir, pues todavía está presente. Las condiciones de lluvia también no podemos decir con toda certeza que ya haya terminado de llover y que no vuelva a llover. Y como lo platicamos anteriormente, aún así fuera, si ya deja de llover, eso tampoco de manera automática va a condicionar a que ya no ocurra nada, porque a medida que la saturación del suelo va cediendo, entonces también tenemos cambios en la porosidad de los suelos que fueron afectados con la saturación mencionada. Entonces, en efecto, la inestabilidad de la ladera en este sector, pues no se puede decir que ya haya cedido. Así que sigue siendo sumamente importante que se continúen con los esfuerzos urgentes en los trabajos de estabilización en el sector. Doctor, la idea, me imagino, es realmente asegurar esa ruta. ¿Cuánto espacio tiene la CONRED para dar su dictamen a quienes van a realizar esa obra, a quienes van a ejecutar esos trabajos de mitigación y ojalá ya asegurar esa ruta? Mire, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED ya emitió los informes de sus inspecciones, en los que ya se realizaron las recomendaciones para las diferentes estudios que se necesitan realizar o llevar a cabo. Ahorita lo que corresponde es que las coordinaciones que se han estado llevando a cabo en un principio a través del puesto de comando, pero ahora que se han llevado a través de la mesa de coordinación que se conducen por medio de la Gobernación de Guatemala, ahí se sigan las coordinaciones para que pueda seguir siendo un caso de urgencia que se atienda de forma celera, porque todo momento que continuamos usando los carriles, ahora los estamos usando sabiendo que existe una inestabilidad y que tenemos que tener mucha precaución con la utilización de los mismos. Cuando dice que debemos tener precaución en la utilización de los mismos, ¿se refiere a las autoridades o a quienes transitan por ahí o a ambos? Me refiero a absolutamente todos. Los que transitan en vehículo, los que transitan a pie, las autoridades, todos tenemos que tener mucho cuidado. Pero desde la perspectiva de las autoridades, el cuidado que deben tener, además de, por supuesto, si están ahí trabajando, cuidarse de que un derrumbe sorpresivo no les cause algún daño, es tomar las decisiones correspondientes, doctor. Y ahí es donde le hago la pregunta. Usted dice que ya la CONRED emitió sus recomendaciones. ¿Cuál es la que usted ve más complicado de cumplir? Mire, los trabajos de limpieza, como se ha dado cuenta,
han estado siendo bastante constantes y de cierta manera efectivos. Ahorita me parece que lo más complicado de mantener es la estabilización de la ladera, y sobre todo lo más importante es que ahí sí, como dice usted, que las autoridades no dejen de un lado el tema, que una vez restablecido el paso como ya se hizo ahorita, no bajen la guardia, sino que sigan tratando el tema de la estabilización como un tema de urgencia. Doctor, veo la hora, son las 8:40. Le pido quedarse en línea. Vamos a la pausa, volvemos. Mañana seguimos conversando con el doctor David Monterroso, subdirector de mitigación de la Secretaría de la CONRED, Secretaría Ejecutiva. Estamos hablando del panorama que hay en el kilómetro 24.5, para ser claro, entre el 24 y el 25. Ahí está la situación de la ruta hacia El Salvador y también de otros hechos que han conmovido a la gente en el tema vial, porque no es el único lugar donde hay problemas. Ese está causando hace 2 semanas una situación complicadísima para quienes transitan por ahí. Pero como ya nos dijo el doctor Monterroso, se necesita hacer trabajos y mucha precaución. Doctor Monterroso, regresemos a eso. Usted decía que todos necesitaban guardar sus precauciones en ese sentido. Para el usuario de esa carretera, ¿en qué debe fijarse para tomar una decisión, por ejemplo, ya abstenerse de pasar por ahí? Pues debe estar pendiente de la condición de la ladera, de la condición propia del asfalto, de la carretera, porque si ya inició un flujo, ya puede tener una manifestación en la carretera. Y lo que sucede, que lo hemos estado viendo, por ejemplo, aquí en el otro caso, en Hincapié hacia Boca del Monte, es que aún viendo que ya hay flujo de lodo, hacen un gran esfuerzo para pasar, y lo que están provocando ahí es que ponen en riesgo sus vidas. Y lo más impresionante es que donde más lo hemos visto es en personas que están viajando en motocicletas, automóviles que son de por sí mucho más susceptibles a sufrir cualquier daño de los que están pasando por el lugar. Entonces, si ya vemos manifestación incluso en el pavimento, pues claramente tenemos que verificar si de veras podemos hacer uso del sitio. Lo que se acordó en las reuniones de coordinación en la gobernación es que iba a permanecer municipal, ya sea PMT o como se les o algún personal designado, igual que iban a mantener personal del Ministerio de Comunicaciones. Entiendo que sería provial, pero el punto es que dado que se supone que tenemos la presencia de este personal, pues a las personas en general que transitan o caminan por el sitio, pues primero que nada que hagan caso a las indicaciones de este personal. Cuando usted dice hagan caso, es que en algún momento de seguro alguien dijo, o sea, una autoridad dijo, no pasen, e igual lo intentaron. Nos queda medio minuto, doctor. Si puede de manera muy directa contarnos similitudes y diferencias entre el caso del 24.5 y el caso que usted acaba de mencionar, el que va de Villa Canales a la Hincapié. Pues mire, hay muchas similitudes, de hecho. Hay muchas similitudes, pero creo que la principal que yo veo es un talud sin protección. Un talud sin protección que también tiene como factor común que tenemos presencia de asentamientos humanos en la parte alta del talud, y que por lo menos a primera impresión en nuestras inspecciones, nosotros pensamos que esto significó, además de todo lo que pudimos observar, que también podría haber sido el caso de que se diera
que expedieran descargas tanto pluviales como de drenajes, de aguas servidas, digamos, que se depositan a la ladera sin proteger a la misma ladera. Doctor, no sabe cuánto le agradezco. Por razones de tiempo no le hago más preguntas. Vamos a la pausa. Volvemos pronto. Continúe escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas.